Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 caps. Por favor apoye tanto el material original como los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el cap. Capítulo 25. Snape miró el frasco en su mano lo suficiente como para poner nerviosos a los estudiantes. Incluso Iris, que había sido obligada por él a quedarse después de su propia clase para limpiar calderos por alguna estúpida razón, lo que resultó en que ella estuviera allí durante la clase de Hufflepuff/Ravenclaw. Un Draft of Living Dead perfectamente preparado. Una poción que generalmente se enseña en los estudiantes de sexto año. Snape dijo, felicitando a regañadientes a Shiro por su trabajo antes de mirarlo. Por supuesto, estás familiarizado con pociones como esta, ¿no? Esas flechas que disparaste la semana pasada estaban cubiertas con un veneno similar. Ellos eran. Shiro admitió libremente. Mi objetivo era incapacitarte. No matarte. Con ese veneno, tu ritmo cardíaco sería demasiado lento para que sangrases hasta. Sé lo que hace, señor Emilia. Snape espetó. Lo que quiero saber es cómo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hice qué, profesor? Shiro preguntó mientras el hombre lo miraba. Esas flechas tuyas eran conjuros, ¿correcto? Snape dijo, guiando a Shiro. Ellos eran. Alfarero. Espetó Snape, volviéndose hacia Iris, que había estado escuchando en lugar de desechar el interior del caldero. Sí, profesor, dijo ella, saltando un poco y casi dejando caer su cepillo de alambre. Dime, ¿ha repasado la profesora McGonagall las 5 principales excepciones a la ley de transfiguración elemental de Gump? Snape espetó. No, profesor. No lo creo. Iris respondió. Ya veo. Es comprensible, ya que aún no han comenzado los conjuros. Déjenme darles una pequeña lección entonces. Snape dijo, una vez más girando hacia Shiro. Hay 5 cosas que no se pueden conjurar correctamente con magia, sin importar cuán hábil sea la bruja o el mago. La primera es comida. La segunda es criaturas mágicas. La tercera es un ser humano. Luego entrecerró los ojos. El cuarto es pociones. Snape dejó que esas palabras penetraran antes de volver a hacer su pregunta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo conjuraste una flecha que ya tenía una poción de trabajo aplicada? Exigió Snape. Claramente no lo hice, ya que dices que es imposible. Tenía un frasco de la poción conmigo. Shir dijo. ¿Por casualidad llevabas encima un frasco de poción para dormir de acción rápida? Dijo Snape, claramente sin creer sus excusas. ¿Se le ocurre una mejor explicación, profesor? Preguntó Shir. 25 puntos de Hufflepuff por mentirle a un profesor. Snape se quejó antes de dejar a Shiro y regresar a su escritorio. Profesor, ¿cuál es el quinto? Preguntó Lisa Turpin, una chica de Ravenclaw. Dijiste que había 5 cosas que no se podían conjurar, pero solo nombraste 4. Snape le devolvió la mirada a la curiosa chica, haciendo que se encogiera antes de responder la pregunta. Lo último que las brujas y los magos no pueden conjurar son las formas de fe cristalizadas conocidas como leyendas. Esto se debe a que las leyendas se basan en la historia acumulada, y los magos no pueden replicar esa historia, al menos, se cree que es imposible. Iris jadeó, sus ojos se dirigieron a Shiro, quien mantuvo una expresión completamente en blanco, sin mostrar ninguno de sus pensamientos, mientras limpiaba su estación de trabajo. Si no se podían conjurar leyendas, entonces, ¿qué había hecho Shiro? Lo hiciste mejor. Pero Iris, necesitas trabajar en tu comprensión de los vectores elementales. Shiro, todavía no pudiste explicar adecuadamente la importancia de las runas asimétricas versus las runas antisimétricas. Rin dijo después de repasar sus segundos exámenes de práctica para teoría de la magia grado 1. Dio un suspiro de alivio cuando logró acertar el 85% esta vez, en comparación con el 72% de la última vez.
Técnicamente hablando, el 50% te daría una calificación aprobatoria, pero el único propósito de Shirou, al venir a este mundo, era tener la oportunidad de aprender más sobre la teoría mágica. Debes recordar que las runas antisimétricas necesariamente tendrán una runa invertida estable, mientras que las runas asimétricas no necesariamente tendrán una, dependiendo de la situación. Esto puede no parecer importante ahora, pero más adelante cuando estés proyectando hechizos en dominios elementales enfocados, sería imperativo eliminar el ruido de fondo. Además, Rin explicó más, comenzando su conferencia en la pizarra detrás de ella. Un mundo diferente y un Rin diferente, y todavía estaba siendo sermoneado por ella. Gracioso, considerando que Selrech lo envió allí porque estaba perdiendo el tiempo de Rin con su necesidad de explicaciones sobre la teoría mágica. Su ayuda fue, como siempre, invaluable para él para comprender la magia y sus propias limitaciones, y cómo sortear esas limitaciones. Al tener tanto un origen de espada como un elemento, el tipo de combinaciones que podía crear eran limitados, por lo que intentar moldear su propio Oda en un hechizo que existe fuera de su dominio era imposible. Pero al seleccionar un tipo diferente de maná que existía en el aire, usando sus varitas y convertir ese maná en un vector que cuando se sumaba al vector de su propia magia, produciría algo cuando un hechizo yacía dentro de la base, entonces podría al menos por lo menos lograr algo. Había sido difícil, pero después de una semana de lucha, con Rin y Luvia ayudándolo en el camino, logró lanzar los 10 encantos que estarían en el examen práctico. Todavía eran versiones debilitadas, y 2 veces más complicadas que el método estándar de lanzar los hechizos, y costaban suficiente energía mágica para dejarlo sintiéndose agotado incluso con la ayuda de una varita, pero al menos funcionaron. Una señal de que tal vez podría aprender a usar la magia normal fuera de la manipulación estructural, el refuerzo, el aire degradado y la creación de fórmulas. Muy bien, el siguiente tema es la astrología. Luvia dijo, comenzando a sacar un mapa del cielo nocturno. Ella estaba en servicio de astrología por el día. Rin, Luvia y Susan ya habían crecido aprendiendo todo lo básico y para ellas, este nivel de teoría mágica era como sumar números con una tabla de sumar, mientras que Hermione tenía una habilidad extraordinaria para seguir leyendo y leyendo. Para el material de grado 1, solo Iris y Shirou necesitaban ayuda. Así que esos 4 se turnaron para enseñar a los tontos. Pero mientras Luvia se preparaba para su lección, Daphne saltó y agarró el brazo de Shirou. Shirou, ¿podrías ayudarme un poco más con mi transformación? Por favor, dijo la chica Slytherin, tratando de agitar sus pestañas hacia Shirou, quien deliberadamente no la miraba. Señora Greengrass, todos estuvieron de acuerdo en lo que se iba a revisar hoy, y no hay nada de malo en su trabajo de transformaciones. Shirou dijo en un tono monótono. Pero sigo sin poder acertar las coincidencias. Daphne dijo con un puchero. Eso es porque te estás saboteando a propósito. Rin gruñó. Ya sea que alguno de ellos lo quisiera o no, Daphne se había obligado a entrar en su grupo de estudio, yendo tan lejos como para seguir a Luvia cada vez que salía de Slytherin House para asegurarse de que no los extrañara. Esto los obligó a mudarse, ya que no querían compartir el secreto de la sala de los menesteres con ella y, en cambio, tenían sus secciones de estudio en el antiguo Hippogriff Clubhouse. Siempre que estaba cerca, intentaba constantemente coquetear con Shirou, independientemente de cuántas veces le pidiera que se detuviera o de lo enfadadas que estuvieran las otras chicas. Al principio, Iris había asumido que solo estaba enamorada de su héroe, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que Luvia tenía razón. Había algo seriamente sospechoso en esto. Ninguna chica podía seguir siendo tan insistente después de golpear una pared tan gruesa como la que estaba levantando Shirou. Luvia también les había informado que la familia de Daphne era una de las familias de super sangre pura de Gran Bretaña o la Sagrada Sangre, como les gustaba llamarse a sí mismos. Las familias que no habían visto una gota de sangre no mágica durante más de 20 generaciones y que estaban todos relacionados entre sí. Su familia era tan elitista, que su padre, junto con el padre de Malfoy, una vez intentaron prohibir una historia infantil porque tenía la representación de una bruja que se enamora de un mugle como final feliz.
Básicamente, el equivalente mágico de la homofobia extrema. Si se enamoraba de alguien que no fuera un pura sangre documentado, sería repudiada por su familia. ¿Qué diablos estaba pensando la chica? Su coqueteo abierto con Shirou fue un gran riesgo personal para ella. Especialmente cuando estaba claro que él no la amaba. ¿Estaba realmente tan enamorada o estaba pasando algo más? ¿Podrías terminar ya? Rin gruñó, alcanzando su varita mientras Daphne continuaba tratando de coquetear con el completamente desinteresado Shirou. Tranquilo allí. Fácil. Dijo Hermione, tratando de evitar que Rin recurriera a la violencia para deshacerse del intruso. Iris solo pudo dejar escapar un largo suspiro. ¿Qué pasó con nuestros pacíficos días escolares? Shirou, ¿qué piensas de Daphne? Iris preguntó mientras regresaban a la casa de Gryffindor, donde Shirou todavía estaba durmiendo. Creo que ella está detrás de algo, aunque no puedo imaginar qué. Shirou admitió libremente. Aunque si me preguntas si me siento atraído por ella, la respuesta es un simple no. ¿No lo eres? Preguntó Iris sorprendida, ya que Daphne era una chica bastante bonita, de piel pálida, pelo y ojos oscuros y una cara bonita. Iris sintió un tirón en la manga y Hermione se inclinó para susurrarle al oído. Los homúnculos no pueden tener hijos. Oh, dijo Iris, sin saber qué pensar sobre esa pequeña información. En realidad, Hermione, simplemente prefiero a las mujeres mayores. Shirou dijo con un poco de sonrisa, mostrando que podía escucharla perfectamente incluso si susurraba. Incluso si eres biológicamente incapaz de tener descendencia, eso no significa que no puedas enamorarte. Simplemente no me interesan los niños pequeños. Esto hizo reír mucho a Fred y George, que habían estado lo suficientemente cerca como para escuchar la declaración de Shirou. Nuestro Shirou es un hombre bestia que sabe lo que le gusta. Dijo George con una amplia sonrisa. ¿Eres un hombre de pecho o prefieres los traseros? Fred se rió. Honestamente, muchachos. Hermione resopló, poniéndose roja y marchándose hacia los dormitorios de las chicas. Ella dice eso, pero todos sabemos acerca de su alijo de libros de Lockhart. Shirou dijo con una sonrisa. No vayas pensando que soy alguien incapaz de amar porque no devuelvo el afecto de los demás. Solo porque te enamores de alguien, no significa que te amarán de vuelta. Cuando eso sucede, es mejor simplemente siga adelante. Oh, mira quién está tratando de sonar todo experimentado en asuntos de amor. Jorge se rió. ¿Quién dice que no lo soy? Shirou respondió con una sonrisa, deteniendo a los gemelos en seco y sorprendiendo a Iris también. Luego se rió y fue por las escaleras él mismo. Buenas noches, Iris. Recuerda que tenemos ese grupo de apoyo mañana por la mañana. Shirou había accedido a estar allí para brindar apoyo emocional, incluso si él mismo no se sentía particularmente nervioso por la experiencia. O eso afirmó. Iris gimió. ¿Por qué tuviste que recordármelo? Daphne. Dijo Draco Malfoy, llamando la atención de la chica mientras regresaba al dormitorio de Slytherin. ¿Puedo hablar contigo? Claro, Draco. Respondió Daphne, siguiendo a Draco a una de las esquinas de la habitación. ¿Qué diablos crees que has estado haciendo esta última semana? Dijo Draco, su ceño fruncido de preocupación en lugar de su habitual mirada condescendiente. Tu reputación ha estado sufriendo debido a cómo te has estado comportando. Si sigues así, la noticia llegará a tu padre y podrías ser repudiado. Lo sé, y no me importa. Dijo Daphne, sorprendiendo a Draco. Tú, no estás seriamente enamorada de él, ¿verdad? Preguntó Draco, confundido y molesto. ¿Por qué has estado haciendo esto? Draco, la cicatriz de Potter se ha ido. Daphne dijo, en lugar de negar sus acusaciones. Era una cicatriz maldita dejada por ya sabes quién mismo, una cicatriz que ni siquiera Dumbledore pudo hacer nada, y ya no está. Y cuando a Madame Pomfrey le cortaron la garganta con una magia oscura, Emilia pudo curarla a través de la maldición. Estaría dispuesto a apostar que él también fue quien eliminó la cicatriz de Potter. La comprensión apareció lentamente en el rostro de Draco mientras Daphne se lo explicaba. Esto es sobre Astoria, no. No me importa lo que le pase a mi reputación. Padre puede repudiarme si quiere. Si hay la más mínima posibilidad de que Emilia elimine la maldición, la tomaré. No me importa si es un mago falso, o lo que me cueste.
Cualquier cosa que Milla quiera de mí, puede tenerlo. Dijo Daphne, sus manos apretándose en puños. Tienes razón. Lo siento. Dijo Draco, asintiendo con la cabeza. La familia siempre debe estar antes que el orgullo. En tu lugar, yo haría lo mismo. Gracias. Daphne dijo en voz baja. Ella sabía que él tenía razón. Sabía que cuando las noticias de sus acciones llegaran a su padre, el hombre seguramente la repudiaría. Enviaría un aullador a la escuela y la repudiará delante de todos. Ese era su plan después de todo. Algo que ganaría las simpatías de Emilia y le permitiría entrar, para que ella pudiera pedir un favor. De lo contrario, no había forma de que usara sus secretos para ayudar a alguien como ella. Pero si era por su hermana pequeña, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Entonces, la maldición estuvo arraigada en la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras todo el tiempo. Dumbledore tarareó, después de lanzar un hechizo de identificación sobre el pequeño trozo de piedras que Alastor le había indicado. El conjunto exacto de piedras sobre las que Tom Riddle había estado parado hace tantos años, cuando Dumbledore se negó a contratarlo debido a que era malvado y el hombre tuvo una rabieta mágica. La magia era tan débil que era invisible incluso a los ojos de Alastor, e incluso con la magia de identificación, Dumbledore apenas podía leerla. No era de extrañar que nunca lo encontraran, incluso después de que toda la escuela fuera barrida por rompedores de maldiciones entrenados. Era una maldición que funcionaba lentamente, acumulándose en el cuerpo de quien ocupó la oficina durante largos periodos de tiempo, lo que provocó que desarrollara un terrible caso de mala suerte en el transcurso de un año, que eventualmente alcanzaría una masa crítica, causando un evento que haga que el individuo ya no sea capaz de ser un profesor. Y Voldemort había estado usando esta oficina por sí mismo durante los últimos 2 meses y un poco sin haber quitado o sellado la maldición. Había olvidado que lo había lanzado, o tal vez solo lo había hecho por accidente en primer lugar, para preformar una maldición accidental como un adulto. Sería vergonzoso, si no fuera tan aterrador lo que ese hombre podría hacer incluso inconscientemente. Después de que terminó la investigación normal, hice que Chirou barriera el lugar en busca de cualquier cosa que hubiéramos pasado por alto, y encontró esto, junto con rastros de sangre de unicornio y magia oscura, una colección secreta de pornografía dejada por un profesor anterior y el alijo de varitas desechables de Quirrell. Explicó Alastor. Interesante. Tendremos que decirle a Remus que use una habitación diferente para su oficina. Dijo Dumbledore, acariciando su barba pensativamente. ¿No vas a quitar la maldición? Alastor le preguntó. Creo que no. Al menos no todavía. Planeaba contratar a Gilderoy Lockhart el próximo año. Admitió Dumbledore. Sería una pena para él no poder disfrutar de la experiencia completa. Dumbledore había conocido a 2 víctimas de los esquemas publicitarios de Lockhart, a quienes les robaron sus hazañas y les borraron la memoria, pero no había ninguna evidencia en su contra. Así que Dumbledore planeó arrastrarlo a un escenario para que todos vieran cuán promedio era realmente un mago. Tenerlo sufriendo de la maldición fue solo la guinda del pastel. Una forma de llevarlo ante la justicia y asegurarse de que nunca más lastime a nadie más. Muy bien, entonces. Nada de esto está registrado, así que haz lo que quieras. Dijo Alastor. Sin embargo, dudo que alguien pueda aprender algo de él. Alastor podría haberse graduado antes de que Lockhart llegara a Hogwarts, pero eso no significaba que no se enterara de esta estupidez. El idiota estúpido una vez intentó usar magia para borrar la memoria para que Irisbiel se olvidara de Kiritsugu, sin saber hasta qué punto Iri podía resistir los encantos mágicos. Morón debería estar contento de que ninguno de ellos lo matara por eso. Amigo mío, puedes aprender mucho incluso de un mal maestro. Dumbledore dijo con una sonrisa. Como que tus mentiras siempre te alcanzarán. Un capítulo un poco desenfocado que solo sirvió para avanzar un poco en el tiempo y mostrar un poco las motivaciones de Daphne. Por supuesto, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, así que, sí. La mayoría de ustedes probablemente podría ver lo que está mal con su plan, en más de un sentido.
En realidad, es canon que Dumbledore sabía muy bien que Lockhart era falso y que los propios amigos de Dumbledore eran víctimas, y Dumbledore lo invitó a enseñar como una trampa para detener a su gente herida. Cuando lees la historia de fondo de Lockhart, el tipo es realmente patético. Enviándose 800 cartas a sí mismo el día de San Valentín para hacerse popular. 800 personas es más del doble de la población total de Hogwarts durante la época de Harry, por lo que no tengo idea de a quién pensó que estaba engañando. Supongo que la población podría haber sido considerablemente mayor antes de que Voldy lo tuviera en sus manos, pero aún así. Capítulo 26. Era sábado, oficialmente una semana desde el ataque de Dementor y Quirrell huyendo de la escuela. La profesora McGonagall y Sprout habían estado hablando con personas individualmente toda la semana, pero ese día iba a ser la primera sesión de terapia grupal. Parecía que casi el 5% de la población estudiantil de Hogwarts se había presentado, pero para sorpresa de Iris, era más la multitud mayor que la joven, con estudiantes de 6 y 7 años que constituían la mayoría de los participantes. Parecía que la mayoría de ellos no habían estado durmiendo bien estos últimos días, mientras que otros parecían completamente descansados solo porque Snape y Pomfrey habían estado trabajando horas extra, preparando suficientes pociones para dormir para todos, con Shiro uniéndose a ellos para su detención bajo Snape. Gracias a todos por venir, dijo la profesora McGonagall, señalando el comienzo de la reunión. Como todos han aprendido del profesor Lupin en su clase de defensa contra las artes oscuras, los dementores son criaturas que drenan la felicidad de sus víctimas hasta que solo quedan emociones oscuras y trauma. Esto hace que la bruja o el mago revivan esos recuerdos traumáticos como si están realmente allí de nuevo. Varios estudiantes tragaron saliva, recordando los horrores del ataque de los dementores. Por lo general, elegimos enterrar estos sentimientos, pero una vez que los desenterramos, enterrarlos nuevamente es difícil. En cambio, tenemos que enfrentar esa oscuridad y aceptarla, para que no nos gobierne. McGonagall dijo con calma. Para hacer eso, me gustaría que cualquiera que crea que puede compartir lo que experimentó, para ayudar a todos a saber que no están solos. Varias personas se movieron incómodamente. Compartir su trauma más profundo con los demás no fue fácil. Voy a empezar, dijo McGonagall, cerrando los ojos. Mi madre era una bruja que se enamoró de un ministro católico. Lo amaba tanto que estaba dispuesta a dejar que le rompieran la varita para poder estar con él, ya que la ley en ese momento prohibía el matrimonio entre muggles y magos. Pero incluso si ella lo amaba, tenía demasiado miedo de cómo reaccionaría él ante la verdad para compartir el hecho de que ella era una bruja. Sin embargo, esos secretos nunca duran, ya que después de que nací comencé a mostrar signos de talento mágico. Todo salió a relucir. El amor se puso a prueba al romperse la confianza entre ellos. De niño, sin entender lo que estaba pasando, creía que yo tenía la culpa de cómo mis padres habían cambiado repentinamente. Esa es la oscuridad que los dementores desenterraron para mí. Los recuerdos de ser un niño y sentirme responsable de la destrucción del amor de mis padres. Hubo una pausa entre el final de la historia de McGonagall y cuando la gente comenzó a aplaudir. Un reconocimiento al coraje que se necesitó para decir tales cosas frente a tanta gente. Ahora, ¿quién quiere ir después? McGonagall le preguntó al grupo. Iré, dijo un premio anual de séptimo año de Hufflepuff. Contó una historia de su propia infancia, cuando los mortífagos habían atacado su casa y su padre había usado magia de transfiguración para disfrazarlo a él y a su hermana mayor como un par de zapatos, mientras que su madre había sido convertida en una lámpara. Su padre había sido asesinado y él, su hermana y su madre habían permanecido como meros objetos durante 3 días hasta que un vecino vino a verlos y deshizo los hechizos de su padre, habiéndole dicho de antemano lo que su padre planeaba hacer para mantener a su familia a salvo. Fue una historia bastante horrible, estar atrapado como un objeto inanimado y preguntarte si alguna vez te descubrirían, mientras tu padre está muerto en el suelo a tu lado. Pero no fue la única historia de este tipo. Parecía que varios de los estudiantes mayores que se presentaron a la terapia de grupo habían sido testigos de las actividades de los mortífagos en el pasado.
También había un niño cuyo padre había sido secuestrado por Kiritsugu sin que él supiera por qué, ya que él y su madre se habían mantenido en la oscuridad sobre el hombre que ayudaba a los mortífagos a cambio de protección de ellos. Afortunadamente, salió con solo 6 meses en Azkaban, pero aún así era un recuerdo aterrador. Uno por uno, la gente habló, se derramaron lágrimas y se dieron abrazos. Entonces Iris decidió hablar. Me hicieron recordar la noche en que murieron mis padres. Iris dijo, provocando el silencio en la habitación, menos porque este era un territorio desconocido, que por el alto perfil que había tenido la muerte de sus padres. Comenzó cuando mi padre entró en la habitación presa del pánico y le dijo a mi madre que me tomara y corriera. Llegó hasta las escaleras antes de que hubiera un destello de luz verde y mi padre muriera. Después de eso, Voldemort la acorraló en mi habitación, con ella tratando de protegerme de él, rogándole que no me hiciera daño, pero él también la mató. Una persona que ni siquiera parece humana se inclinó sobre mí con una varita levantada, hubo un destello verde y luego él repitió la memoria. Dio 3 vueltas antes de que los dementores se fueran. Ese fue el final, pero la gente permaneció en silencio, mirándola. La hizo sentir incómoda y presionada, así que dijo lo que realmente sentía al respecto. Fue aterrador, pero al mismo tiempo, me hizo sentir feliz. Dijo, bajando la cabeza. Nunca tuve fotos de mis padres, y murieron cuando yo era demasiado joven para recordar realmente sus rostros. Así que el ataque de Dementor me permitió ver a mis padres por primera vez. Estoy feliz de haber podido. Esa confesión fue recibida con miradas aún más abiertas e Iris sintió a Hermione abrazándola por detrás, mirando para ver a su amigo ratón de biblioteca mirándola con ojos llorosos. Hermione también había venido en busca de apoyo emocional, en lugar de necesitar terapia ella misma, aunque terminó llorando por la mitad de las historias que le contaban. Rin también estaba allí, pero la chica se negó a hablar, diciendo que no era un tema que quisiera discutir, y respetaron sus deseos, aunque le dijeron que siempre estarían dispuestos a escuchar. Iris, dijo McGonagall, con la mandíbula abierta por un momento. Si quieres fotos de tus padres, Hagrid logró salvar el álbum de fotos de las ruinas de tu antiguo hogar. ¿Eh? Dijo Iris, animándose. Él hizo. Ya veo. Así que todavía no te lo ha dado. El corazón de ese hombre es tan grande como él, pero su memoria no es la mejor. McGonagall dijo con un ligero suspiro. Estoy seguro de que estaría encantado de dártelo si lo pides. También puedes pedírselo a Iris Fiel. Es probable que tenga muchas fotos tuyas, pensándolo bien, es mejor que no. McGonagall de repente decidió no enviar a Iris a su madrina para que le pidiera fotos de su madre. Durante sus días escolares juntas, McGonagall había recibido muchas quejas de Lily sobre acoso sexual por parte de su compañera de cuarto. Las dos habían sido cercanas como hermanas, pero Iris Biel era demasiado juguetona. ¿Quién sabe qué tipo de fotos compartiría con Iris? Cierto. Iris dijo, confundida por la declaración de McGonagall sobre no ir a Iris Biel. ¿Qué hay de usted, señor Emilia? ¿Desea compartir? McGonagall le preguntó a Shirou. Bueno, en realidad no estoy conmocionado por eso, pero supongo que puedo compartirlo. Shir dijo. El recuerdo que quedó después de que los dementores me quitaran todas mis emociones positivas, fue el recuerdo del incendio en el que perdí mis recuerdos. Cuando tenía 7 años, hubo un gran incendio que estalló después de una explosión. Estaba cerca del centro de la misma. Mis primeros recuerdos son de tratar de escapar de ese fuego. Había cuerpos de muertos por todas partes, así como personas que seguían muriendo y pidiendo ayuda a gritos. Recuerdo cada rostro que pasé, aunque ignoré sus gritos de ayuda. Concentrándome simplemente en tratar de sobrevivir unos momentos más, hasta que no pudiera reunir la voluntad o la energía para continuar, me derrumbé en el suelo y esperé a que la muerte me llevara. Ese fue el recuerdo que desenterraron los dementores. Aunque cortaron como terminó, conmigo siendo rescatado del fuego por un hombre que lloró lágrimas de alegría por haber podido salvarme la vida. Shirou dijo, sonando más como un buen recuerdo que como uno traumático. Gracias por compartir. Dijo McGonagall, aplaudiendo con el resto. Si bien no había sido la historia más horrible contada ese día, todavía estaba muy oscuro.
Pero Shirou parecía estar honestamente de acuerdo con eso. Su explicación del desastre fue dada de una manera más o menos desinteresada, con solo la mención de Kiritsugu, el hombre que lo salvó del fuego, con algún tipo de peso emocional. Fue un poco desconcertante. ¿Realmente admiras a Kiritsugu, no? Iris dijo, la única que podía entender cómo incluso un recuerdo tan horrible podía contener tanta felicidad. Después del incendio, básicamente era como un zombie. Pasé por las acciones de vivir sin pensar ni sentir nada. No fue hasta que decidí que quería ser como él, como el héroe que me salvó del fuego, que realmente comencé a vivir. Shir dijo. Incluso si Kiritsugu no es un héroe perfecto, admiro al hombre que él quería ser. Es por él que he comprometido mi sangre, sudor y lágrimas para convertirme en un héroe que podría salvar a la gente, a tantas como sea posible. Y lo haré. Camina por este camino, incluso si me condena. Tomo a McGonagall de vuelta. Volverá cuando Kiritsugu era su alumno. Volviendo al joven estoico que de alguna manera podía decir sin ni una pizca de vergüenza que algún día se convertiría en un héroe que podría salvar a todos. Cómo se inspiró en Natalia Kaminsky para salvar vidas tal como ella lo salvó a él. Shirou realmente era como Kiritsugu. McGonagall esperaba que hiciera las mismas cosas que hizo Kiritsugu en su vida, salvando la vida de miles de personas inocentes, pero contaminando su propia alma en el proceso. Domingo, a fin de semana. Mientras que el resto del mundo mágico recibía correo en cualquier momento, y las cartas se podían enviar en cualquier momento, Hogwarts lo organizó para que el correo solo llegara al gran comedor una vez a la semana, con el fin de detectar mejor cualquier paquete potencialmente peligroso. El domingo era el día en que los estudiantes recibían varias cartas o paquetes de sus hogares, y los que tenían una suscripción al periódico recibían las entregas correspondientes a una semana. Vamos Shirou, no hay forma de que sea tan malo como la semana pasada. Dijo Susan, tratando de animar a Shirou, quien se veía visiblemente infeliz esa mañana. Oh no. Hoy va a ser mucho peor, ahora que todos han tenido la oportunidad de enterarse de los eventos del sábado pasado. Shirou dijo con un suspiro. ¿Por qué? Fuiste prácticamente un héroe. Iris dijo, confundida por el temor de Shirou. Eso es exactamente de lo que tengo miedo. Como convocadas por su abrumador pesimismo, llegaron las lechuzas. Un número visiblemente mayor que el que había la semana pasada. Rodearon unos antes de que un porcentaje de ellos bombardeara la posición de Shirou, chocando entre sí mientras intentaban ser los primeros en entregar sus mensajes. Donde antes, con los aulladores, los pájaros simplemente habían dejado caer las cosas y corrido, esta vez se quedaron para que Shirou les quitara las cartas, en lugar de simplemente dejarlas caer, lo que resultó en que él estuviera completamente cubierto por casi 100 búhos, con más filtrado. ¿Qué demonios es esto? Rin dijo, completamente confundida por el repentino desarrollo, hasta que una lechuza exhausta cayó del cielo, justo enfrente de Hermione, enviando pedazos de comida volando por todas partes mientras aterrizaba en su plato. La lechuza tenía el periódico atado a su pata, pero mientras que la población total de Gran Bretaña mágica era tal que incluso los periódicos de una semana eran más pequeños que el tamaño de un periódico Muggle normal, esta vez la pila de artículos enrollados era 4 veces más gruesa que antes, y había golpeado la mesa con el sonido de un ladrillo golpeando madera. Confundida, Hermione tomó el papel y lo abrió, mirando el artículo de primera plana. El niño que vivió y el regreso de Dirwin fue el titular, sentado sobre una gran imagen de Shirou sosteniendo una espada de fuego, de pie heroicamente mientras los dementores volaban a su alrededor, y luego la historia continuó durante 7 páginas enteras, detallando los eventos de la semana anterior, incluido lo que sucedió en el ala del hospital, menos la participación de Voldemort, antes de pasar a todos los hechos que habían logrado recopilar sobre el misterio que era Shirobaniya y detalles sobre lo que se sabía sobre la espada legendaria de Irnun. Esto es mucho peor que los aulladores. Shirou dijo con un gemido. No creo que el mundo mágico sea lo suficientemente grande como para cambiar mi nombre e ir a otro país sin que nadie se dé cuenta. Shirou, ¿eres realmente descendiente del rey Riderch? Preguntó Luvia, leyendo el periódico por encima del hombro de Hermione. No. Shirou respondió rotundamente. Haz una espada mágica en llamas y de repente la gente empieza a lanzar el nombre de Irnun.
¿No tiraste ese nombre? Rin señaló en japonés. Esperaba que no recordaras eso. Shirou respondió con un suspiro, contenta de que al menos no hubiera dejado que los demás lo supieran. Shirou, espero una explicación. Rin dijo, no tanto preguntándole como diciéndole que encontraría la manera de arrancarle uno. Estupendo. Simplemente genial. Mientras tanto, en el otro extremo del gran comedor, Daphne había recibido la carta de su padre, no un aullador. Miró la carta confundida, sin creer lo que estaba viendo, ya que en lugar de un informe agudo y su desconocimiento, eran instrucciones para ganarse a Emilia sin importar el costo, e incluía una descripción de muchos encantos y pociones que la haría más atractiva. ¿Qué? Ella dijo, completamente confundida. Esto no es lo que se suponía que iba a pasar. Luego miró al miserable Shirou que estaba rodeado de letras. Ahora, ¿cómo se suponía que lograría que él tratara a su hermana? Severus Snape miró fijamente el periódico que afirmaba que una de las creaciones de Shirou era la espada de Rider Chael, una leyenda. Otra cosa que se suponía que era imposible, en múltiples niveles. Conjurar una copia de una leyenda debería ser imposible. Debería ser imposible para Emilia siquiera saber cómo se veía. E incluso si lo tuviera, debería ser imposible para él manejarlo. Maldito sea ese chico. Dijo Snape. A Snape no le gustaba no ser capaz de saber cosas, y ser confrontado con cosas que estaban mucho más allá de su comprensión lo enojaba. Normalmente, solo usaba la jeremancia para observar el paisaje mental de las personas y descubrir qué estaban haciendo, pero Shirou Emilia, la criatura exasperante que era, tenía una poderosa resistencia mágica, lo que lo hacía inmune a sus intentos. Incluso usando toda su fuerza, apenas pudo vislumbrar el paisaje mental más confuso que jamás había visto. Uno que había hecho que el sombrero seleccionador tuviera una crisis existencial. Snape le había dado detención a Iris en preparación para confrontar a Shirou sobre sus habilidades. La mente de la chica estaba completamente abierta a él, pero no ayudó. Shirou nunca le había dicho nada sobre cómo hizo lo que hizo. Lo único que logró sacarle fue que Shirou una vez había usado una leyenda conjurada para sacar el alma de Voldemort de su interior y curar su cicatriz. Solo déjalo ir, Severus. Dijo Dumbledore, como si estuviera usándole jeremancia sobre el mismo Snape. El chico tiene sus secretos, pero los usa cuando cree que debe hacerlo y no para beneficio personal. Es un buen chico. Es una encarnación del caos. Colocado en este planeta simplemente para enfurecernos a nosotros, los individuos más racionales. Snape resopló con disgusto. Shirou Emilia era una cosa y solo una cosa, un dolor de cabeza. Las finales han terminado oficialmente para mí, así que ahora es el momento de las vacaciones familiares. El momento real del año cuando mi tiempo libre se agota y me veo obligado a pasar tiempo con la gente. Divertido.